Buenas noches. Ya está en el estudio Lidita Carrió. Ella es el tema importante del programa. Pero antes quiero hablar del tema preocupante. Alberto Fernández denunció penalmente a dos periodistas, es decir, con penas de cárcel, a Daniel Santoro y a mí, y también a los diarios La Nación y Clarín por haber publicado nuestras notas. Alberto Fernández se sacó la careta, por fin. Este es el mismo candidato que se mostraba moderado, un kirchnerista moderado, en la campaña del 2019 que le ganó a Mauricio Macri. Y esto es lo que está haciendo ahora. Esto es lo que está haciendo ahora. Pidiendo condenas, penas de cárcel para periodistas. El delito que supuestamente hicimos fue denunciar que ellos estaban cometiendo un delito. Estaban violando dos leyes, las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, porque las dos leyes esas prohíben a los militares hacer inteligencia interna en el país. Es decir, que a nosotros nos acusan de violar la ley porque los estamos denunciando a ellos de violar la ley. Estas leyes, que son del principio de la democracia en los tiempos de Alfonsín, ya habían sido violadas por Cristina Kirchner en el último periodo, cuando ella prácticamente pone en manos del general César Milani, entonces jefe del ejército, el control de los servicios de inteligencia del Estado. Un militar al frente del servicio de inteligencia. Más violación a las leyes no puede haber. No puede haber. Eso sucedió después del acuerdo de Cristina Kirchner con Irán y con su pelea con los funcionarios de la CI, de AFI, como le quieran llamar, de los servicios de inteligencia del gobierno, porque estos estaban en contra de ese acuerdo con Irán. Entonces, como esta vez se peleó con ellos y puso todo el servicio de inteligencia al servicio de Milani. Así que no es la primera vez que el kirchnerismo viola estas leyes. Ahora, ¿cómo llegamos los periodistas a esta información? Siguiendo los pasos propios y clásicos de un periodista. Yo debo aclarar que en mi caso personal, nunca en mi vida profesional hablé con un espía profesional de los servicios de inteligencia. Agente o exagente de los servicios de inteligencia. Nunca. Me parece gente que no contribuye para nada al periodismo. No lo ayuda al periodismo, lo usa el periodismo. Pero seguimos los pasos del periodismo. ¿Por qué? Porque nos enteramos que un grupo de legisladores de la oposición habían hecho un pedido de informes a la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia para que les digan si la AFI, la CIDE o como quieran que se llame eso, había incorporado a militares como agentes de los servicios de inteligencia. Y nombraba ese pedido de informes a varios militares. Eso es la primera publicación que hicimos. Inmediatamente después, el diputado Leopoldo Moró, hipercristinista, muy vinculado al servicio de inteligencia, al servicio de inteligencia del kirchnerismo, dice que los periodistas en realidad estábamos ya fuera de tiempo porque ese pedido de informe se había contestado. Efectivamente, se había contestado. Tenía razón Moró en eso. Un día, 2 días antes de la publicación nuestra se había contestado. Pero, ¿qué hace un periodista cuando alguien dice hay una información que ustedes no la tienen? La busca. Cualquier periodista. Entonces la buscamos y la encontramos. Y efectivamente, en la información, en la respuesta que le da Agustín Rossi, el jefe de la CI, de AFI, como lo quieran llamar, a la comisión, habla de que 2 militares estaban como empleados en la CIDE o en la AFI. Y da los nombres. Uno es
Ramiro Gómez Riera y el otro es Roberto Adrián Román. En el caso de Gómez Riera, él dice que no es personal militar y que es asesor de él. No es cierto. Gómez Riera es subteniente del Ejército o era según las planillas del 2014, a lo mejor ahora tiene un grado más alto. Es personal militar del Ejército. Entonces, por lo menos, si van a denunciar, digan la verdad antes. Hay algo más. La oposición pidió después que si 4 militares más, ya con grado de coronel, no sé si retirado o en actividad, estaban trabajando en la CIDE, en la AFI, que era subrayar la violación a las leyes que ya se había hecho con los anteriores nombramientos. Ese pedido de informes hasta hoy por lo menos no había sido respondido. No había sido respondido. A veces el silencio otorga, ¿eh? A veces el silencio otorga. Ahora bien, ¿de qué nos acusaban a los periodistas? ¿De qué nos acusan ante la justicia penal a los periodistas? De haber informado sobre los nombres de agentes de inteligencia de la CIDE. Es decir, que la propia denuncia de Agustín Rossi, confirma que nuestra información era cierta. Porque dice que el delito que cometimos es dar los nombres de agentes del Servicio de Inteligencia. Y esos nombres son de militares, no son de personal civil. Todo este intercambio de pedidos de informe y respuestas se hizo en el marco de la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia, que como es bicameral está integrada por senadores y diputados, la preside Moró, como no, sirve, digamos, esa comisión está ahí para controlar los servicios de inteligencia. Yo no sé si la controló alguna vez, sinceramente no sé si la controló. Los miembros de esa comisión y el personal que trabaja en esa comisión tienen la obligación de guardar el secreto de la información que reciben. Los periodistas no tenemos ninguna obligación. Sobre todo cuando el secreto incluye la violación de las leyes, incluye que están cometiendo un delito. Yo no creo que la oposición tampoco tiene la obligación de cumplir con el secreto si lo que descubre es que se están violando las leyes. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Se va a quedar callada? ¿Que nadie se entere? ¿Que todos sigan haciendo lo mismo en la ilegalidad? Es absurdo, ¿no? Y la función del periodismo es contarle a la sociedad lo que el gobierno no quiere que se sepa. Y evidentemente Alberto Fernández no quería que se sepa que en sus servicios de inteligencia había militares trabajando y por lo tanto violando la ley. La oposición señala que hay una mesa militar ahí en la AFI, la CIDE, y que se dedican a hackear teléfonos y a meterse en conversaciones privadas. El hackeo de teléfono en rigor es eso, es la intervención de las conversaciones privadas y la difusión posterior, digamos, de esas conversaciones, pues si no, ¿para qué van a hackear? Eso es un delito, eso es un delito. Porque en este país solo se puede intervenir los teléfonos, con la orden expresa de un juez. Y esa orden de un juez debe estar debidamente fundamentada, porque están violando el derecho a la intimidad de las personas. Se están metiendo en las conversaciones privadas y en la vida privada de las personas. Estas revelaciones se produjeron en el marco del hackeo que le hicieron al teléfono del ministro de Justicia y Seguridad de la capital, Marcelo D'Alessandro, ahora en uso de licencia.
Y el presidente además lo denunció a D'Alessandro penalmente también por el contenido de esas conversaciones privadas que obtuvieron ilegalmente. Ningún juez serio en este país, puede tomar como válida la prueba obtenida ilegalmente por el Estado. Ningún juez serio. También se está hablando de la participación de Milani, que volvió otra vez, supuestamente, a manejar los servicios de inteligencia. Milani lo desmintió hoy. De este tema voy a hablar con Elisa Carrió, porque ella lo viene siguiendo a Milani desde el crimen de Alberto Nisman. Fíjense que hay una paradoja. Cristina Kirchner al principio, cuando era mucho más moderada, estamos hablando del 2008, sacó la función periodística del Código Penal, es decir, sacó la función periodística de lo que puede ser la cárcel y dejó el Código Civil. El Código Civil no pone preso a nadie. El Código Civil lo que hace es, si se comprueba, por ejemplo, un delito de calumnias e injuria, es obligar al periodista o al medio periodístico a pagar un resarcimiento. Y efectivamente, hubo ya muchos casos, fallos de jueces que le encontraron la razón a las personas que se habían sentido calumniadas e injuriadas. Es el moderado Alberto Fernández, ahora, el que vuelve a poner el ejercicio del periodismo en el Código Penal, es decir, en el riesgo o en la posibilidad de la cárcel. ¿Por qué? Porque la denuncia de haber violado la ley que protege la información de los servicios de inteligencia y la identidad de los agentes de inteligencia es un delito penal, no civil. Pero ¿saben qué? Los que violaron la ley fueron ellos.